Ahí está. Entonces, cuando nosotros tenemos este valor de electronegatividad, cuando se hacen esas uniones, podemos calcular con ese valor de electronegatividad cómo va a ser ese tipo de unión. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el cloruro de sodio, nosotros hacemos la variación o la diferencia de electronegatividad. Entonces vamos a hacer la electronegatividad de uno de los valores, o sea, de uno de los átomos, menos el otro. El cloro, o sea, la electronegatividad del cloro es 3,2, sí, 3,2. Y la del sodio va a ser 0,9. Entonces hacemos los 3,2 menos 0,9. Y este valor que me va a quedar, o sea, me va a indicar si es una unión iónica o si es una unión covalente. O sea, el 3,2 menos 0,9 nos da 2,3. Entonces esto indica que es una unión iónica. Cuando es mayor o igual a 2, la diferencia de electronegatividad, estos son uniones iónicas. Y cuando es menor, o sea, menor a 2, o sea, cuando esta diferencia de electronegatividad es menor a 2, van a ser uniones covalentes. Esto no sirve para todos los casos. O sea, a veces uno saca esa variación de electronegatividad y te da cualquier cosa, y parecería, o sea, o sea, y vos lo mirás y decís, no, si es la unión entre un metal y un no metal, es una iónica, y te está dando como que es covalente. No siempre, o sea, se saca, pero a veces hay algunos ejercicios donde te lo nombran, pero bueno, siempre que esté dentro de estos rangos, eso es lo que se consideraría. Después nosotros, aparte, o sea, consideramos para decir si son iónicas o son covalentes, si está hablando de un metal o un no metal, o si son dos no metales. Pero sí para lo que sí sirve también es para ver si son polares o no polares. La polaridad y la no polaridad se da solamente en uniones covalentes. O sea, dentro de las uniones covalentes, que por ejemplo, las uniones covalentes son las que se producían entre los no metales. Si yo tengo una unión, por ejemplo, fluoruro de cloro, hago la variación de electronegatividad entre esta, y esto me va a quedar 4 menos 3,2. Entonces me queda de 0,8. Es una unión covalente, y al quedarme un valor de electronegatividad, o sea, hay una diferencia, esto significa de que uno va a hacer una fuerza, o sea, mucho más fuerte que el otro. O sea, dentro de lo que es el flúor, o sea, el flúor tiene una electronegatividad de 4 y el otro tiene de 3,2. Entonces, en realidad, este hace mucha más fuerza sobre el cloro. Entonces, esta va a ser una unión polar. Cuando no me da 0, significa que es una unión polar. Mientras sea covalente, o sea, si ya me dio una diferencia de electronegatividad de 2,5, bueno, es una iónica. Las iónicas no son polares o no polares. No hay polaridad en las iónicas, solo las covalentes. Entonces, dentro de las covalentes, yo puedo decir que esta es una unión polar. Ahora, si yo tendría el cloro 2, que es cloro y cloro, la variación de electronegatividad sería 3,2 menos 3,2, así que me daría 0. Entonces esta no forma polos, es no polar. Ahí. ¿Y es covalente? Es ¿O covalente. simplemente? Sí, Bien. porque solamente es que es menor que 2, así que es covalente, es entre dos no metales, pero es no polar. Esto de ser no polar le va a dar ciertas, o ser no polar o polar, le va a dar ciertas características físicas. O sea, por ejemplo, el agua, o sea, es una molécula que es polar. Entonces va a disolver todo lo que sea polar. O sea que si yo tengo que decir si estos son solubles en agua, este es soluble en agua y el otro no. Y además, si tenemos que ver el tema de las fuerzas, o sea, que tienen dentro, o sea, si yo tengo que romper una molécula de fluoruro de cloro o una molécula de cloruro, de las dos, o sea, va a haber una va a estar más fuerte que la otra. Esas uniones que tienen entre el fluoruro de cloro, el cloro y el cloro, van a ser diferentes por ese tema de la polaridad. O sea, eso le va a generar que sea por ahí más difícil romperlo o no.
¿Pero se rompen entre sí o, digamos, por separado? O sea, el No, fluoruro se no, lo por rompe separado. solo. Ponele que vos Ah, tengas que calentarlos, o sea, y hacer fundir, o sea, uno de esos dos, o sea, romper esa unión entre esos dos. bien. Bueno, Bien. aquellos que sean no polares, las fuerzas de interacción entre las moléculas son mucho más débiles. Entonces, si yo tengo que decir cuál tiene mayor punto de ebullición o de fusión, el polar, va a tener mayor fuerza que este. Entonces, o sea, este va a tener mayor punto de ebullición y fusión. Igual ahora lo volvemos a ver. Pero bueno, lo que te da la polaridad es eso, ver qué pasa con la solubilidad en agua y además saber si son más fuertes o menos fuertes las uniones entre los átomos. Claro. Esto no lo podemos hacer, no lo puedo sacar si hay más de dos átomos. O sea, en una unión así, yo puedo hacer la diferencia de electronegatividad y ya sacar si es polar o no polar. No se puede hacer, por ejemplo, en el dióxido de carbono, porque tengo el carbono y dos oxígenos. Ahí no se puede, porque en realidad si yo saco la electronegatividad del carbono y resto la de los dos oxígenos, me da cualquier cosa. Entonces ya ahí no se puede, siempre que no sea una molécula diatómica que tenga dos átomos y tiene más, tengo que usar otro método. Y entonces ahí se utiliza las estructuras de Lewis para ver qué es lo que ocurre con estas. Lewis lo que me dice es que nosotros tenemos que dibujar los átomos con los electrones que tienen alrededor, o sea, con el último nivel que veíamos ayer de electrones. Sí. Entonces, en el caso del carbono, el carbono tiene 4 electrones en su último nivel, y este carbono se está uniendo con los dos oxígenos. El oxígeno tiene 6 electrones en el último nivel. Cada oxígeno tenía 6 electrones en el último nivel. Entonces, en esta unión, que es una unión covalente, lo que van a hacer es prestarse para quedarse con su último nivel con 8. Entonces, lo que va a hacer el oxígeno es prestarse con el carbono, estos dos electrones, para poder completar, o sea, el octeto. Él tiene 6 y el carbono le va a prestar estos dos, entonces queda con 8. Con este oxígeno va a pasar lo mismo, se van a prestar electrones, entonces este tiene 6 y 2 que le prestó el carbono, 8. Y el carbono, que tenía 4, el oxígeno le está prestando 2 y el otro oxígeno 2, entonces también él quedó con 8. O sea, se los prestan, o sea, le presta, tanto le queda este electrón le queda para el carbono y este también le queda para el oxígeno. Entonces todos completaron con 8. Todos tienen que completar con 8. Si tenés que hacer una estructura de Lewis, no te puede quedar uno con 7, o sea, uno con 6. Todos tienen que quedar con 8, sí o sí. Entonces hay que rebuscársela de hacer la unión, tratar de acomodar los átomos para que todos queden con 8. Hay uno solo, que es el hidrógeno, que el hidrógeno, por ejemplo, tiene un solo electrón, así que con 2 completa el primer nivel, que es de 2, y es el único que queda solamente con 2 electrones. Y después hay 2 o 3 excepciones a la regla del octeto, pero son excepciones, que es una creo que es con el boro, y hay 2 más. Después todas las demás tienen que llegar a los 8. En el caso Entonces son covalentes. Sí, Bueno, siendo covalente, y ahora después vas a ver que las iónicas también, todas tienen que quedar con 8 en el último nivel. bien. El hidrógeno, es que te decía que tiene 1, y el oxígeno tiene los 6. Entonces acá hace unión, unión. El hidrógeno es el único que completa con 2, y el oxígeno tiene 6, 1 y 1, 8. Y ahí completó. Siempre se prestan, nunca se dan. En esta, que son las uniones covalentes, se prestan. Okay. Solamente hay unos casos que son, las uniones estas pueden ser simples, como esta que era 1 y 1, dobles, como acá que se prestan 2, 2, triples, y hay unas que se llaman dativas, que son casos también medios extremos, donde tengo que unirlos sí o sí, y no alcanzan. Entonces ahí es el único que como que lo presta para que lo complete el otro.
Entonces, Claro. por ejemplo, el azufre, oxígeno 2. El azufre tiene 6 y los oxígenos también tienen 6. Entonces, acá hace una unión doble y ya se quedaron completos los dos. Pero como tiene que prestarle al otro oxígeno, entonces se los presta para que éste complete, pero él no los pierde. O sea, no es que los entrega, sino como que se los presta para que complete. Entonces Claro. esto se pone como ese oxígeno con doble enlace azufre con doble enlace al oxígeno, con una dativa al otro oxígeno. Ocurre, yo digo, Ah, ok. también en poquititas, el azufre oxígeno 3 y después algunas que son, cuando son moléculas muy grandes, a veces hacen este tipo de dativas. O sea, Ok, son como cositas extremas, pero que se ven. Después la bien. mayoría hace ese préstamo y se prestan a uniones simples, dobles o triples y completan la del octeto. Y después tenemos las iónicas. En las iónicas, como es un metal con un no metal, el metal perdía el electrón. O sea, entregaba el electrón, se lo entregaba al otro, al metal, al no metal. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el cloruro de sodio, al que le voy a dibujar los electrones va a ser al no metal. El cloro tiene 7 electrones en su último nivel. Y lo que va a hacer el sodio, que está en el primer grupo y él tiene en su último nivel un electrón, es perderlo, ese electrón, y se lo va a dar al cloro. Entonces el cloro queda completito, con carga negativa porque recibió el electrón del sodio, y el sodio queda con carga positiva. Al sodio no le dibujo los electrones, Sí. al no metal sí. Entonces, por ejemplo, vamos a dibujar otro. Calcio, flúor 2. El calcio pierde 2 electrones y acá son 2 flúors. Entonces le dibujamos, tiene 7 electrones. Le dibujamos, el calcio le va a entregar uno a este y uno al otro. En este caso, al ser diatómicas estas estructuras, va a quedar, como dijiste anteriormente, un elemento negativo y el electronegativo y otro electropositivo. O sea que ya queda así directamente, ¿no? ¿Entendí mi pregunta? Por las cargas, decís, Sí. sí, va a quedar uno con negativo y uno con positivo, sí. ¿Se puede dar más de un electrón en este caso? Sí, este entregó, ¿ves? 2, uno para cada uno. Puede ser, por ejemplo, si tengo así, calcio y oxígeno, que se los entregue los dos al mismo elemento. Ahí. Entonces, ahí vemos, o sea, con qué carga queda cada uno. Puede pasar, también pueden entregar más, por ejemplo, el hierro. Bueno, a ver, vamos a dibujar del hierro. Hierro 2, oxígeno 3. Son 2 hierros y que tiene 3 oxígenos. Entonces, lo más conveniente es dibujarlo tipo intercalado. Un oxígeno, un hierro, un oxígeno, un hierro, un oxígeno. Los oxígenos son los que tienen 6 en el último nivel. Entonces, ahí. Y el hierro tiene 2 cosas. Pues el hierro puede estar entregando o 2 electrones o puede estar entregando 3 electrones. O sea, tiene esos 2 números de oxidación. Puede ser que entre uno o el otro. Nos podemos fijar en el número de oxidación que está usando, como para ver cuánto se está entregando. El oxígeno tenía el Bien. número de oxidación -2,
se multiplica por 3 y estos son 2 hierros y tiene que estar multiplicándose por 3. Así que este sería el número de oxidación, en la que él está entregando 3 electrones. Y le va a entregar 2 acá al oxígeno, porque los 3 no le puede entregar todos de una, porque Claro. este ya se Queda completa. 9. Y el otro que le queda se lo entrega acá. Y después este hierro le va a entregar uno a este y los otros 2 que le quedan a este. Y ahí completó toda la molécula. Bien. Eso también puede pasar. ¿El 3 es porque es el número de oxidación del hierro? Sí, Bien. porque el número de oxidación tiene que ver con eso. Es como la cantidad de electrones que van a participar en esa unión. Unión, bien. Sí, entendí bien. Bueno, ya vimos las iónicas, las covalentes. Bueno, en estas, cuando son así, bueno, esta es una iónica, pero en las covalentes que fuimos viendo, cuando tienen más de 12 átomos, no puedo hacerlo de la diferencia de electronegatividad. Eso sí, no lo puedo calcular. Entonces, ahí tengo que basarme en otras reglas, que son las reglas de Trepet, para poder ver si realmente es covalente o no es covalente ese tipo de unión. Cuando son más de 12 electrones. Cuando tengo más de 2 átomos, ponerle en este, o sea, tengo carbono, oxígeno y oxígeno. O sea, acá no puedo hacer diferencia de electronegatividad. Claro. Entonces, si yo quiero saber si esta molécula que es covalente es polar o no polar, tengo que hacer la Lewis, esta estructura de Lewis que hacíamos, y fijarme con las reglas de Trepet para ver si es polar o no polar. Entonces, lo primero que hacemos es hacer la Lewis. O sea, esto es un carbono con oxígeno y oxígeno. Este tenía 6. Este tiene 4, así que hace unión doble. Ay, ¿por qué lo hice redondito? Ahí. Y acá hace unión. Unión y unión. Entonces, las reglas de Trepet lo que me dice es que siempre nos fijamos o siempre vemos en el átomo central. O sea, el carbono. En el carbono. Y me dice que las uniones simples, dobles, triples y las dativas, o sea, como a él no le interesa qué tipo de unión hizo, hacen la misma fuerza. Ok. O sea que si yo hubiese tenido, en este caso, son uniones dobles para los dos lados, pero si yo hubiera tenido un elemento con una unión simple para un lado y una unión doble para el otro, para Trepet era lo mismo, están haciendo la misma fuerza, están tironeando igual, para un lado y para el otro. Sí. Lo que para él no es no es igual, son si quedan electrones libres. Entonces él dice que los pares de electrones libres hacen mayor fuerza. Entonces, en este caso, en el carbono, no le quedaron pares libres. Todos los electrones que él tenía los asoció. O sea, entonces, lo de él es el carbono con las dos uniones, para un lado y para el otro, y no tiene pares libres. Entonces, este tipo de unión, como va a ser fuerza para un lado y fuerza para el otro, la geometría electrónica, o sea, los electrones, están en forma lineal. Y la geometría molecular, o sea, esos electrones que tiene el carbono, están agarraditos, o sea, con un átomo y un átomo. Entonces también va a ser lineal. Entonces, al hacer la misma fuerza, porque no hay electrones libres que hagan ahí otra fuerza diferente, y es la geometría electrónica y esa geometría molecular coinciden, lo que nos dice Trepet es que este va a ser no polar. O sea, no forma polos. Entonces, si yo tendría que ver, por ejemplo, al ser no polar, no lo voy a poder disolver en agua.
Ujú. Ahora, cuando nosotros tenemos alguno donde quedan pares libres, por ejemplo, el H2O, o sea, el agua, este tiene el oxígeno, los hidrógenos. Este sí tiene, es un átomo central donde tiene las uniones a los hidrógenos y tiene pares libres acá y pares libres acá. Que estos tres me dice que hacen mayor fuerza. Entonces, geometría electrónica, o sea, electrones tiene él para los 4 lados. Entonces se llama tetraédrica. Pero la geometría molecular solamente se agarran esos electrones en 2 lados. O sea, para un lado y para el otro. Entonces tendría que ser lineal, como la anterior. Pero como tiene esos electrones libres, la van a como aplastar. O sea, estos le van a hacer mayor fuerza y no la van a dejar que quede lineal. Entonces se va a llamar angular. O sea, ella tendría que haber sido lineal, pero como tiene electrones libres, se llama angular. A ver, bien. ¿Y esto es polar? Y esta es polar, porque no coincide esto y esto, entonces es polar. Bien. O sea, cuando no me coincide la geometría electrónica y la molecular, va a ser polar. Entonces, voy a poner todas lo que puede llegar a ocurrir con estas. Vamos a poner pares totales. Pares asociados. Pares libres. Geometría electrónica, geometría molecular. Bueno, si tiene 4 pares en totales, los 4 asociados, y no tiene pares libres, o sea, una molécula que se unió con las 4 cosas, geometría electrónica es tetraédrica, y si está todo asociado que no hay nada libre, esta tiene que ser también tetraédrica. Ahí van a coincidir las dos. Un ejemplo de esto, el CH4, por ejemplo. O sea, es el carbono que tiene 4 electrones y se unió por los 4 lados. Puede pasar que tenga 4 pares totales, 3 que se asocian, entonces le queda un par libre. Entonces la geometría electrónica es tetraédrica también, pero la geometría molecular, o sea, se unió a 3, con 3 nada más. Entonces tendría que estar formando un triángulo, pero como hay un par libre, va a ser piramidal. Ahora te busco un ejemplo de esto. Puede ser que tenga 4 y 2 pares asociados y 2 libres. Entonces es tetraédrica y como tiene 2 debería ser lineal, pero como tiene pares libres se transforma en angular. Esto me va a quedar corto, me parece. A ver. ¿El total de pares siempre el máximo va a ser 4 o Sí. pueden haber más? No, Con 4. pentaédrica. Claro, sí, más de eso no. Ah, bueno. Porque viste que forma 8, o sea, como mucho puede tener 4 y asociarse uno por Claro, cada lado y claro, formar los 8. claro. Si no dan los cuentas. ¿No? Sí. Después puede ser que tenga pares totales 3, los 3 asociados, no tenga pares libres. Entonces ahí es triangular.
Si no hay pares libres, o sea, queda triangular, triangular. Después puede ser que tenga 3, 2 asociados y 1 libre. Entonces debería ser, o sea, la geometría electrónica va a ser triangular. Y esta tiene 2 asociados, o sea, debería ser lineal, pero como hay 1 libre, le quedó angular. Y después puede pasar que sean 2, 2, y esta va a ser lineal, lineal. Ahí. Voy a buscar unos ejemplos de cada uno. No, molecular. Para no hacerlos todos, así ya te queda un ejemplito de cada uno. Igual estos al ir haciendo las leyes y Entonces, todo. sí, te vas dando cuenta. Entonces, para este trepé, justamente los que no están enganchados son los que más fuerza hacen. Claro. O sea, Bien, los electrones que no están enganchados en una fuerza más fuerte, entonces doblan al otro. Entonces, si tendría que ser lineal, queda angular. Si tendría que ser triangular, le claro. queda piramidal. Entonces, por eso. Bien. Ejemplos. Entonces, mientras más electrones libres, más fuerza van a hacer para atraer a las Claro, uniones. claro. Bien. A ver, puede ser el NH3, un ejemplo. Bueno, en 2,2. Esto va a ser el agua. A ver. 2,2. Esta es el H2O. 3,0. El boro flúor 3. Ahí. Bueno, y me faltan esos dos. Bien. Entonces, todos aquellos que no tengan pares libres, o sea, por ejemplo, y esto, esos van a ser no polar. Porque no tienen pares libres, es como que está perfecta la unión, digamos, tira bien para todos lados, entonces van a ser no polares. Y esto, lo que va a crear esto también de ser polar o ser no polar, que yo te decía que las uniones que se van a formar en las moléculas van a ser diferentes, entonces son más fáciles de romper o no, depende si son polares o no polares. Entonces nosotros de todas estas vimos 3 tipos de uniones, que eran las uniones covalentes, las iónicas y las metálicas. Dentro de lo que son las covalentes, tenemos las dos, o sea, que sea no polar o que sean polar. Y después tenemos las iónicas. Si nosotros tenemos que ver el tema del punto de ebullición y el punto de fusión, las iónicas son las más fuertes. O sea, si yo tengo que romper, calentar, siempre hablando más o menos de las mismas masas, igual siempre que te den 2 compuestos, un compuesto iónico, un compuesto covalente, el iónico va a tener mayor punto de ebullición y de fusión. O sea, es más difícil romper las uniones que tiene la unión iónica que las covalentes. Las covalentes son más débiles. Entonces, si yo tengo un compuesto iónico, este va a ser el que tiene el mayor punto de fusión o de ebullición. Cuando paso a las covalentes van a tener menor punto de ebullición. Pero dentro de ellas, o sea, dentro de una unión covalente, tenemos las que son polares y las que no son no polares. Las polares tienen mayor punto de ebullición, porque dentro de las polares se producen 3 tipos de uniones,
unos tipos de uniones diferentes. O sea, uno se llama puente hidrógeno. Y otro es el dipolo permanente. El puente hidrógeno ocurre no solamente que son polares, sino que ocurre en aquellas moléculas donde tenemos el hidrógeno relacionado con flúor, oxígeno o nitrógeno. Por ejemplo, en la molécula de agua. Ahí se produce esta fuerza, o sea, estos son fuerzas que hay adentro de las moléculas. Entonces, en una molécula que es polar y donde yo veo que hay un hidrógeno unido a flúor, oxígeno o nitrógeno, tiene este tipo de unión que se llama puente hidrógeno. Y ese puente hidrógeno hace que sea más fuerte. O sea, cuando yo tengo esta unión con puente hidrógeno, o sea, ya va a ser mucho más difícil romperla que una que sea polar sin puente hidrógeno. Si tengo una que sea polar pero que no tiene puente hidrógeno, porque por ahí no hay un hidrógeno con flúor, oxígeno, nitrógeno, entonces es más difícil de romper que una no polar, pero va a ser menor su punto de ebullición o fusión que aquellas que sí tienen este tipo de uniones, la que tiene puente hidrógeno. O sea que en esta, las que no tienen puente hidrógeno, solamente está esto del dipolo permanente. Y en estas que son no polares, ellas no se forma polo. O sea, esto del dipolo permanente es esto, de que hay uno que está haciendo más fuerza que el otro. No sé si yo tenía, como te ponía al principio, cloruro de bromo, el cloro hacía mayor fuerza que el bromo, o sea, hay uno que tiene un polo que hace mucho más fuerza, entonces se forma esto que se llama dipolo permanente, o sea, siempre hay de un lado donde se está tironeando más. Entonces esas uniones son más fuertes, es mucho más difícil romperlas que uno que no tenga eso. En las no polares, o sea, si yo tuviera cloro 2, o sea, que hay un cloro y otro cloro del otro lado, la fuerza entre ellos es la misma, o sea, la fuerza que hace uno de los cloros es la misma que la que hace el otro. O sea, los dos van a tironear del mismo lado. Entonces, no existe un polo, no hay polos, o sea, no va a haber un dipolo entre ellos. Pero igual siempre un poquitito tira para un lado o para el otro. Y eso se llama dipolo transitorio. Es como que en un momento tira un poquito más de un lado y un poquito del otro. Entonces es transitorio. Este dipolo transitorio es una fuerza que se va a producir entre los dos átomos, o entre los átomos que tengo, pero no es muy fuerte. O sea que si yo tengo que ubicar compuestos por su punto de ebullición o punto de fusión, por ejemplo, y tengo cloruro de sodio, CH4, y vamos a poner otro que, a ver, uno que no tenga nada. Pero uno que no tenga puente hidrógeno. A ver. Sí, vamos a ponerle el bromuro de flúor. Entonces, si tengo estos compuestos y los tengo que ubicar de mayor a menor número, o sea, punto de ebullición, cloruro de sodio va a ser el de mayor punto de ebullición. Después va a venir este, porque es no polar, o sea, es un hidrógeno y un flúor, o sea, que están tironeando diferente. Y tiene puente hidrógeno, porque es un hidrógeno unido a flúor. Después va a venir este, porque es no polar, o sea, tengo el bromuro y el flúor. Es polar, pero no tiene puente hidrógeno, porque no es un hidrógeno unido a alguno de estos, no tiene hidrógeno. Y por último va a ser el CH4, que es no polar. Entonces ahí están ordenados de mayor a menor punto de ebullición. Si no puedo calcularlo, porque por ejemplo yo acá te puse un compuesto que era de 2, entonces ahí yo me doy cuenta ya que son diferentes y digo, bueno, ese tiene que ser polar.
Pero si me hubiese tocado un compuesto con 2 o 3 cosas, tengo que hacer la Lewis, fijarme la geometría electrónica y la molecular, y ahí decidir si es polar o no polar. Y si es polar, fijarme si tiene puente hidrógeno, si hay un hidrógeno unido a flúor, oxígeno, nitrógeno. Para poder hacer el ejercicio y ver si realmente tienen mayor o menor punto de ebullición. Bien. Bueno, a ver, quiero buscar de la audio. Una vez que tengo uno con puente de hidrógeno, ya puedo deducir más o menos igual el punto de ebullición, Claro, ¿verdad? Está el puente de hidrógeno, es mucho más fácil claro. bien. Ahora, si tienen las mismas uniones, ponele que no sé, que nos quedaron 2 que son no polares. O sea, teníamos el CH4 y había otro más no polar. Ahí me tengo que fijar si los 2 tienen los mismos tipos de uniones. Ahí miro en la masa relativa. Me fijo cuál de los 2 es más pesado. El más pesado va a ser más difícil de romper las uniones, entonces va a tener mayor punto de ebullición o de fusión. O sea, si tiene el mismo tipo de unión, o sea, poner que son 2, que los 2 tienen puente hidrógeno. Entonces ahí no puedo determinar cuál va a tener mayor punto, entonces ahí nos fijamos en la masa relativa. Y las uniones no polares casi siempre van a ser entre dos elementos iguales, pero o sea, con más carga, digamos, como Cl2, cloro 2. Sí, o es un binomio, o puede ser que no, pero que haya que hacerle la Lewis, como por ejemplo el Claro, CH4, o sea, el carbono con los 4 hidrógenos. O sea, claro. esa es no polar también, y tenemos que ver ahí, o sea, hacer la Lewis y ahí determinar cuál tiene mayor o menor punto de ebullición. Ok. Bueno, te voy a poner uno para hacer. Ahí está. Quizás para que pongan cuáles son polares. Va a haber que hacerle la Lewis y fijarnos la Sí. geometría electrónica y molecular.
Para saber cuántos electrones tenía cada uno, me tenía que fijar en el número de oxidación, ¿verdad? Sí, Bien. ¿Puede ser que el boro y el cloro tengan ambos tres? el boro sí, el cloro no. El cloro tiene un montón de números de oxidación. Entonces, pero en realidad el cloro, por más que tiene un montón de números de oxidación, está en el grupo 7, él tiene 7 electrones. Así que Claro. solamente con uno ya se llena. El boro es una excepción a la Lewis, o sea, en realidad, porque él tiene 3 y lo que hace es prestar esos 3, pero no, o sea, no queda con el octeto, o sea, no queda con los 8, pero es Ujú. porque él es una excepción en realidad, o sea, no todos. El cloro no, el cloro tiene 7, así que hace la unión, o sea, él completa con Sí, 8. Ahí. sí. ¿Me volví a mostrar la tablita si le saco foto? La periódica, La de las uniones simples, ah, tétricas y eso. sí, sí. Espera, te compartí lo que hizo. Ahí. Este. Acá. Ahora sí. Si querés, vaya, lo noté.
El flúor tiene uno solo. El flúor puede prestar, no sé, como el cloro, tiene 7 electrones y presta uno. Pero el flúor no es el más electronegativo al estar a la punta de la tabla. Sí, Ah, por eso al ser más electronegativo lo que puede hacer es arrancar electrones, no prestar. 7 me dijiste que tiene. No lo veo en la tabla periódica. El flúor está... Está en el grupo 2. no, no, en el grupo 7. Acá está el flúor. Acá, en el grupo 17 o 7A. Por eso Ajá, tiene 7 claro. electrones. No, mentira. Mira. Ahora sí.
Ahí está, ahí está. Ahí le agarré un poquito más la mano. Bien, El bromocloruro, bueno, tricloruro de bromo, ahí está, me sí, salió. Esa. Esa es polar. No, mentira, pará, no polar. esta, no polar. No Sí, polar. Después el dicloruro de bromo flúor. sí, no sé ni cómo se nombra esa, sí. Yo tampoco, por eso me tiré esa. Acá, es polar esa. Sí, pero igual, o sea, si es por TREPEP, en realidad tendríamos, porque ves que según el boro con los cloros y el flúor, y en realidad el boro tiene 3 electrones, no queda, le quedan, o sea, no tiene electrones libres, pero Claro, eh, eso te iba a preguntar. El bromo se queda en bolas, claro, digamos. pero las uniones, o sea, son diferentes igual, o sea, tiene 2 cloros y un flúor, o sea, que no pueden estar tironeando de la misma forma. Si en realidad nos basamos en TREPEP, deberíamos decir que esta es no polar, ponele. O sea, Ah, porque el boro queda sin nada, pero claro, son diferentes cada una de esas. Y voy a bien. ver qué es lo que habían puesto en la guía igual sobre eso. No, que perdí el ejercicio. Bueno, y los otros dos los pudiste, los sufre El oxígeno 2. trioxígeno de azufre es polar, el 4. Sí, esta hace una unión para o sea, da 2 dativas y una unión doble con uno. Y este Claro, tiene 6, así que presta 2 y 2 los usa para acá para hacer la unión. Así que este sería no polar. O sea, tiene geometría electrónica triangular y la geometría molecular también triangular. claro, cuando son iguales son no polares, Claro, al revés. Y entonces el otro es polar, el último. sí, Porque este si se sí engancha queda, ¿no? justito, sí, pues son los 3 de 6. Sí, los 3 de 6 y son solo 2. Claro, esta sí es polar. Así que Queda 6-0. esta va a ser la que va Uno a ser de, polar y los otros no polares. claro. Bien, a ver, acá Bueno, está el ejercicio. bueno. No, bueno, pero bien, o sea, para que le vayas agarrando la mano a hacer las Lewis y darte cuenta si es polar, si no es polar. Mm, A ver qué decían la guía. Por los no, muchos no. Claro, a esta la ponen como polar, está bien, porque son diferentes, o sea, tiene uno que es diferente. Después los demás sí. claro. Entonces ahí está. Estas dos serían polares y estas dos no polares. Perfecto. Bueno, y te iba a poner algo más en la tablita que me faltó, que era el tema de los ángulos, y después te pongo uno sobre los puntos de ebullición. Esta que me faltó ponerte los ángulos, así que te voy a borrar lo del ejemplo y te pongo cómo es el ángulo de cada uno. Porque eso a veces lo piden. Ángulo. En esta que son los 4 y 4, o sea que no tiene enlaces libres, o sea el ángulo es de 109,5. En este que tiene 3 y 1, el ángulo es de 120, o sea va a ser menor o sea, ángulo menor a 120 grados. No tengo uno con 3 y 3, este es 0, este es de 120. O sea, aquellos que no tienen pares libres, en el que tiene 4, como es tetraédrica, el ángulo es de 109,5. En el que tiene 3, que no tiene pares libres, es de 120, y en el que es lineal,
es de 180 grados. Y después lo que yo tengo que ver siempre es la cantidad de pares totales. O sea, este tiene, y cuántos en realidad, esto sería cuántos se asoció, así que esta no es. ¿Cuántos pares totales tiene? Este tiene 4, entonces tendría que ser 109,5, pero como hay un par libre, es menor, o sea, el ángulo va a ser menor a 109,5. En este el ángulo le pasa lo mismo, menor a 109,5. Y en este, que tendría que tener o 3, o sea, hacer una triangular de 120 grados, el ángulo va a ser menor a 120 grados. Ahí está. Y vamos a hacer uno que sea de sobre los puntos de ebullición y de fusión. Ahí te doy. A ver, ¿dónde está? Para me le saco foto. Dale. Ahí está. Bien. Bien. Entonces, en realidad, para determinar si es polar o no polar, tenemos que... Es más fácil saber por el ángulo que por los nombres, porque si no sería Sí, un quilombo. sí. Bien. Nati, te iba a preguntar, ¿será posible que el lunes tengamos una clase presencial y yo solo para mí hacer ejercicios ahí con vos, así me saco las dudas de bien cómo hacerlos? eh, o sea, sin explicación teórica, digamos, Claro, sin tocar un nuevo tema. dale. Sí, Hasta el tema donde es que vimos, yo el lunes no estoy a la tarde, o sea, si querés a la mañana sí no tengo problema. a la mañana curso. Toda la Sí, a la mañana mañana, curso. Sí, y pasa que yo curso en Avellaneda, me voy acá a las 6 de la mañana y vuelvo. Llego a las 1:30, 2. sí. Si no, te aviso cuando estoy volviendo, pues yo encima me voy a Palermo a un turno con el médico, tengo turno a las 4, o sea, me tengo que ir acá a 2:30, poner. Claro, claro, no, Y no. tengo miedo de no llegar, pero te mando un No, de mensaje si... última, no, de última, si querés el lunes tocamos un nuevo tema y el martes hacemos la presencial. Dale, no hay problema. Hacemos al revés, obviamente el lunes virtual, cuando llegues tranquila, obvio. Dale, genial, sí, sí. Listo. Eh, bueno. Esta es para ordenar de menor a mayor los puntos de ebullición de estas sustancias. Bien. Ese I, ¿qué sería? Silicio, el silicio Ok. hidrógeno 4. Tengo que hacer la estructura de Lewis primero para esto, Sí, o por ¿no? lo menos determinar, o sea, sí, o sea, en algunas vas a tener, aquellas que fíjate si alguna es iónica, ya la descartás, ya sabes que esa es iónica. Después de las que 3. son covalentes, te fijas si haces la estructura de Lewis para ver si es polar o no polar, y si es polar, fíjate si tiene el hidrógeno unido a flúor, nitrógeno u oxígeno, pues ahí es que tiene puente hidrógeno. Igual ahora te vuelvo para Claro. atrás si tenés como la tablita para ordenarlas.
sea, la que es iónica ya no es necesario hacerle la Lewis, es una menos. O sea que la que es iónica va a ir primera o última. Sí, Mm, no. Tengo otra pregunta. ¿El que es más electronegativo va en el centro o es el que va en el centro es el que está primero escrito? no, puede, ninguna. No, puede ser el que a veces lo vas buscando a ver qué podés poner en el medio, porque el del medio es como que el que se tiene que unir con todos, entonces tiene que ser por ahí el que tiene más cantidad de electrones para poder hacer las uniones. Claro, Ponele, no sé, en si yo agarro y pongo el hidrógeno en el medio, el hidrógeno tiene un solo electrón, entonces se puede unir con un hidrógeno, pero todo lo demás me quedó como sin nada. O sea, como que claro, no los puedo unir. claro, Entonces, pero a veces es más difícil, uno va probando y vas viendo a ver que te queden con 8, o sea, que queden ordenados. claro.
¿Puede ser que haya dos iónicas en esta fórmula? Sí, puede ser. Una es esta y Sí, la otra el del silicio, ¿decís? el silicio del hidrógeno. Ah, sí, esa Y en también. este caso, ¿cuál sería la más electronegativa? Ahí le Entonces, sacas la masa relativa de cada una. La que tiene ajá, mayor masa es la que va a ser más difícil de romper, o sea, la que ok, tenga mayor masa relativa va a tener mayor punto de bien. ebullición. Uy. Bien, me quedó que Li es litio, ¿no? Sí, Sí. Litio y cloro es, o sea, más difícil de romper que, bueno, litio y cloro, después me quedó SiH2, después H2S y por último CH4. bien, perfecto. Sí, buenísimo. Quería ver, había uno. ¿Cómo lo leo eso? No, los organizás, o sea, te va a poner por ahí, o sea, diversos, o sea, como este, te van a poner y te va a decir que los ordenes de menor a mayor o de mayor a menor punto de ebullición. Entonces pones cada, o sea, los ordenás por encima al lado del otro, como Claro. van, nada más. O sea, básicamente el que te queda mejor con todos los pares hechos y ni siquiera ningún electrón afuera es el más fácil de romper, como CH4. Claro, sí, que Bien, sería el que es no polar, sí. claro, es no polar. Bueno, este también está bueno porque es parecido, o sea, lo que tiene es que acá me da puntos de ebullición, o sea, en este caso son puntos de fusión, y nos da tres compuestos. Entonces tengo cloro 2, que este seguro que es no polar, o sea, pues cloro y cloro. Carbono cloro 4 también es no polar. Y este que es el potasio y el azufre, que esta es una unión iónica. Entonces, de los tres puntos, esta va a tener el mayor, ya de por sí. Y de estos dos, tengo que sacarlos por la masa relativa, o sea, en tu carbono, sacarle la masa relativa porque los dos son iguales, son no polares, así que tengo que sacar la masa relativa del carbono cloro 4 Sí, y del cloro 2. Entonces, el carbono cloro 4 es 35 por 4 más 12 del carbono, 152 de masa relativa y el cloro 2 son 35 por 2, que es 70, así que este sería el que le bastante. sigue en Sí. punto de fusión. Así que este sería el de menos 23 y este de acá es el de menos 101.
Claro, fusión es al revés, digamos. No, O sea, no, es lo mismo. El de fusión, o sea, tanto el punto de fusión y el de ebullición, los dos son los que van a variar, depende de todas estas tipos de uniones. Fusión es el punto donde se transforma de sólido a líquido y el de ebullición donde se transforma de líquido a gaseoso. Pero tanto en un punto o en el otro, o sea, las uniones van a ser las que influyen. O sea, el claro, mayor va a ser el que tiene mayor punto de fusión o de ebullición, va a ser el que es la iónica. Después viene o sea, de los covalentes, vienen aquellos que tengan puente hidrógeno. Y después, por último, abajo de todo, los no polares. mm, Por eso los dos no polares son acá los que tienen el menor punto de fusión, pero no, por masa relativa, este es más difícil de romperlo, o sea, este va a tener mayor que este. sí, el otro. Bien. Uno que es parecido a este. Este es igual, o sea, este de acá. Sí. Ah, Bien. metí acá eso. ¿Y para qué me sirve que me pongan los puntos de ebullición o de función? Bueno, vas a elegir o sea, el que vos, primero, o sea, vos te conviene ordenártelos de mayor a menor o de menor a Ujú, mayor y ahí, o sea, seleccionás los puntos. O sea, cuál es mayor y cuál es menor. No, solamente es como de repente lo mismo que ordenarlos. Acá directamente te pone el punto. Entonces, bueno, te fijás de los tres valores que te dieron. Si vos sabés que, no sé, el primero es el que tiene mayor punto, bueno, agarro de los tres valores el más grande. claro. O sea que queda CH3, después CH3 con cloro, después bromo 2 y después Na2 oxígeno, digamos. No, este es todo un compuesto, el CH3 cloro. Sí, 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 Después está y este. Y de ahí, claro, bueno, claro. fíjate cuál es iónico y equivalente para saber cuál Claro, va primero. sí. Listo. 35.
Bueno, me quedó que Na2, oxígeno, es mayor que bromo 2 y que a su vez es mayor que CH3 cloro, porque esa es polar. Esta es iónica, porque el sodio es un metal. O sea, esta es iónica. Así que esta va a tener el mayor Sí, punto. sí, esa me quedó iónica, por eso la puse primera. Bien. Después de estas, como es el carbono con los hidrógenos y el cloro, Sí, es no polar, perdón, polar, porque no comparte son, todo, sí. claro, pero no son iguales. O sea, no son 4 hidrógenos, sino son 3 hidrógenos y un cloro. Entonces termina Sí. quedando polar. Y Ah, el bromo 2 es así, es no polar. sí. Entonces, tendría este punto de ebullición, o sea, y este. Ah, está bien, está bien. Bien. No, no había entendido el ejercicio, los tenía que unir, está bien, había hecho lo de las mayores y menores, está bien. Está bien, no, igual está bien, o sea, después uno, si tenés que ponerle el valor, bueno, ya, Claro, ya lo deducís. claro, sabiendo cuál es mayor, elegís el mayor valor y nada más. Sí, perfecto. Bien, bueno, esto entonces está, vamos a arrancar con lo de soluciones que igual nosotros el otro día habíamos visto. Vamos a darle como un repaso de eso y vemos volvemos a rever algunos conceptos. Vale. Bien. Bueno, siempre que es una solución es una mezcla que es homogénea. O sea, es una mezcla donde el soluto se disolvió en un solvente. Entonces, nosotros lo que vemos es o sea, una sola fase, todo armado en una misma. Estas soluciones se forman. La solución, o sea, está compuesta por un soluto y un solvente. Entonces, el soluto es el que tiene la mínima proporción. Y el solvente es la parte más grande de esa solución, o sea, la máxima proporción, y es el que disuelve al soluto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 15 gramos de soluto en 70 gramos de solvente, si los dos están en las mismas unidades, como acá, que lo tengo en gramos y esto en gramos, yo lo puedo sumar, entonces ya sé que hay 85 gramos de solución. Para poder como hacer algo común en todos, lo que se hace es llevarlos a las concentraciones. O sea, las concentraciones son o sea, llevan las soluciones siempre a 100. O sea, las medimos siempre o en 100 gramos, o en el caso de la molaridad 1000, pero la idea es como unificar, como para poder unificar un concepto, que todos, por ejemplo, vos medís la concentración de algo, lo medís en % masa en masa, yo mido de otra cosa, y poder compararlas, porque ya sabemos que si es una de por ciento, o sea, masa en masa, por ejemplo, están en 100 gramos de esa solución. Entonces, o sea, las concentraciones tenemos el % masa en masa, que esta lo que indica es la masa de soluto en 100 gramos de solución. Después tenemos el % masa en volumen, que este va a ser la masa de soluto en 100 centímetros cúbicos o mililitros de solución. Después también puede estar % volumen en volumen, que es los centímetros cúbicos o mililitros de soluto en 100 centímetros cúbicos o mililitros de solución. Estas serían las de %, y después tenemos la de molaridad, que la molaridad lo que me dice son
los moles de soluto en 1000 centímetros cúbicos o mililitros de solución. Y tenemos otro que es la M chiquita, que es molalidad, que ese va a ser los moles de soluto en 1000 gramos de solvente. Es la única que trabaja con el solvente. Las demás todas trabajan con la solución. Entonces nosotros en esta habíamos puesto que teníamos 15 gramos de soluto en 70 de solvente. Entonces se nos formó 85 de solución. Entonces, adentro de esos 85 gramos de solución, 15 gramos son del soluto. Y si yo quiero sacar en 100 gramos de solución, tengo que calcular cuánto va a ser el soluto que voy a tener en esos 100 gramos. Entonces hacemos 15 por 100 dividido 85. 15 por 100 y 85. Y esto me queda 17,64, que va a ser 17,64% masa en masa. El problema de esto es que yo no puedo, por ejemplo, este porciento masa en masa, pasarlo a masa en volumen, porque el porciento masa en volumen quiere también la masa de soluto, pero en 100 centímetros cúbicos. Entonces, si esto está en gramos, yo no puedo por ahí hacer esos pasajes. O sea, siempre me puedo manejar si tengo forma de pasar la solución. Entonces, por ejemplo, si ahí me dicen que tengo 23 gramos de cloruro de sodio en 1532 mililitros de solución, y queremos calcular el porciento masa en volumen, entonces voy a decir, como yo sé que en esta solución hay 23 gramos de soluto, en 100 saco el porciento masa en volumen. Entonces 23 por 100 dividido 1532. Y esto nos da 1,501. O sea que este es 1,501% masa en volumen. Y sí podríamos calcularle, por ejemplo, la molaridad. Porque acá, o sea, la molaridad yo necesito, o sea, quiero sacar los moles de soluto que hay en 1000 mililitros o 1000 centímetros cúbicos de solución. Entonces, la solución la tengo en unidad de volumen, igual que este, y los moles, o sea, los tengo en gramos, pero sé de qué compuesto se trata, así que podemos pasarlo a moles. Entonces, primero lo voy a llevar a 1000, voy a decir, bueno, 1532 mililitros teníamos 23 gramos. En 1000 mililitros de solución, ¿qué cantidad de gramos tengo? Entonces, esto me dio 15,01 gramos. Entonces, ahora tengo los gramos que hay en esos 1000, pero lo necesito pasar a moles. Entonces, sacamos la masa relativa de esto, que la masa relativa del cloruro de sodio va a ser, el sodio pesa 23. 35. Y 35. 35. 23 más 35, 58. 58. Entonces tenemos la masa relativa son 58 gramos. Yo quiero sacar los moles, entonces para sacar los moles o hago regla de 3 o también puedo poner la masa que yo tengo dividido la masa relativa. Claro. Eso también. Es lo mismo. Sí, sí, es lo mismo. Sí, o sea, uno a veces se acostumbra a la fórmula y por ahí a veces haces más rápido, porque no planteas la regla de 3. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso de cada uno. Y esto me dio 0, o sea, los moles 0,258. Entonces, este es el número de moles al que equivale esta masa, y esa masa es la que estaba en 1000.
Así que la molaridad de esta es 0,258 molar. O sea, esos son los moles en mil. Y como te decía, no puedo traspasarlo esto a una unidad de, o sea, no podría sacar, por ejemplo, en esta el porciento masa en masa, o si tengo un porciento masa en masa, no lo puedo llevar a masa en volumen. La única forma de hacer eso es teniendo la densidad. Si me dan la densidad, ahí sí podemos pasarlo. Tampoco podemos en esta, por ejemplo, que me dio masa de soluto y mililitros de solución, no puedo sacar el solvente porque no puedo restarlos entre ellos porque son diferentes unidades. Claro. Para sacar el solvente me tienen que dar el soluto y el solvente, o el soluto y la solución en las mismas unidades. Bien. ¿Y qué hacemos en este caso entonces? Nada. No podés sacar solvente, sí, no te lo van a pedir. Ah, directamente, no es que hay otra fórmula, bien. No. Bueno, a ver. Ahí te voy a poner uno antes de ver los de densidad. Se prepara una solución disolviendo 5 gramos. Ahí está, Mati. ¿Me pasás a la otra página? Así veo las fórmulas, por favor. Ya le saqué foto. Ahí. Ahí va. Está. ¿Qué es el CAI, Nati? No lo encuentro en la tabla. El potasio y el yodo. O sea, potasio y yodo. Potasio y yodo.
Moles era de escala a 1000, ¿no? No a 100. En 1000, sí. 1000. Bien. Ahí te pongo, ahí. Sí, sí, ya estoy. 50. ¿Puede ser que dé redondo? Sí, puede ser. Bueno, me dio que la masa sobre volumen es 60 centímetros cúbicos, 66, perdón, y la molaridad es de 4. A ver, no se tiene 250, o sea, 250 hay 5, en 100, ¿cuánto? Se queda acá, no queda 5%, dividido 50. Este me queda 2 gramos, o sea que es 2% más en volumen. Y con la molaridad lo tenemos que llevar a 1000, o sea, 250. Tengo 5 gramos en 1000. Ah, ¿Cuánto? huele. 5 por 1000 dividido 50 me da 20 gramos. Y después sí lo que tengo que sacar es la masa relativa. Claro, yo primero saqué la masa relativa de ambos componentes y a partir de eso hice los cálculos. Pasa que el de por ciento masa en volumen no es necesario porque es masa, o sea, te pide en masa de Ah, soluto. listo. Las ¿Qué es el otras sí. 5? Claro, son 5 gramos. O sea, 5 gramos están dentro de los 250 y vos tenés que llevarlo a 100. Por eso hice esta. O sea, en Listo, 250 tenés 5, en 100 cuánto. El otro listo. sí necesito sacar la masa relativa, porque el otro sí va a ser en moles. Entonces hacemos 127 más los 39, son 166 gramos el mol. Entonces, yo ya lo llevé igual a 1000, puse que en 250 había 5 gramos, en 1000 Sí, hay 20. Entonces ahora saco los moles, o sea, haciendo los 20 gramos dividido los 166. 20 dividido 166 nos queda 0,12. O sea que es nada que ver. 0,12 molar. Sí, ahí está. Bien, A ver, párame que me anoto los errores y seguimos. Cuenta. No entiendo por qué ya con ese parámetro de 20 gramos sacaste la molaridad. porque esos 20 gramos es lo que está en 1000 Bien. mililitros. O En 1000 sea, mililitros hay 20 gramos de moles, digamos, no. no, en 1000 mililitros hay 20 gramos de Sí, compuesto. Y de entonces esos compuesto. 20 gramos los pasé a mole porque yo necesito saber la molaridad, o sea, los moles que hay. Bien, O sea, los 20 gramos y el 0,12 es la misma cantidad, lo que tiene uno está en gramos y el otro en moles. bien. Y ahí cuando pusiste N, 20 sobre 166, fue directamente para agarrarte la de las tres simples de, claro, en un mol, listo, ya entendí. Claro. Bien, Bien. Ahí te muestro. Este creo que va a ser el 77. ¿qué son 2M? ¿2 moles?
2 molar. O sea, Ah, 2 esto molar. está indicando que hay 2 mol adentro de 1000 mililitros de solución. Ah, 22. Acá el primer paso sería sacar la masa relativa del sodio y del cloro. ¿Puede ser? Sí. Bien. Si es 39,09 es 40 o es 39. La de 39,09, 39. No, igual es 22, nada que ver. 22,98, 23. Sí, me parecía, por eso me quedé pensando. Digo, Sí, no, esa es la estaba del viendo el potasio. potasio. Sí. Ay, claro, 25. No. Sí, no, 28, ok.
Puede ser que dé 1,72. Estoy como perdida en los pasos en sí, para hacer el ejercicio. Primero saqué, que no sé si me sirve de algo, la molaridad que tiene los 250 mililitros de agua. Con la masa relativa es 58. Bien. Y O después sea, calculé cuántos gramos hay, o sea, hice la relación de los 100 gramos con los 58 gramos de la relatividad de la masa. vos ¿Me tenés explico? que, este 2 molar me está diciendo que en 1000 mililitros o 1000 centímetros cúbicos de solución hay 2 moles. Sí, Pero nosotros tenemos en realidad 250 mililitros de solución. claro. Sí, eso Entonces, sí lo hice. bien, ¿Cuántos hay? 0,5. perfecto. Entonces tenemos 0,5 mol. Entonces ahora estos 0,5 mol los Sí, pasamos a gramos, porque en realidad lo que te están pidiendo es la masa, no los moles. Si nos hubiesen pedido los moles, ya estaba con eso. Pero como nos están pidiendo la masa, entonces tengo que pasarlo eso a masa. Entonces tengo que bien, decir que 58 gramos sería un mol. O sea, un mol sí, son 58 gramos. Entonces nosotros tenemos 0,5 mol. Entonces, ¿qué sí, masa va a ser? Entonces esto va a ser 29 gramos. O con la formulita de los moles, que era masa sobre masa relativa. Ahora yo tengo los moles y tengo la masa relativa. Entonces, sí, lo que quiero averiguar es la masa, así que es el N, o sea, los moles por la masa sí, relativa. Entonces son 0,5 por 58, 29 gramos. Y esa sería la masa que tengo en 250 mililitros. bien, ok, ya entendí. Perfecto. Sí, sí. Me faltó relacionar la molaridad con los gramos Sí. en sí. Sí, está bien. Bien. No sé, ¿querés copiarlo esto? Igual te queda todo en el video esto. Sí, le fui sacando fotos. Buenísimo. Bien. A ver, quería agarrar uno que sea con densidad. Bueno, entonces yo te decía que hay cosas, algunos que no se pueden pasar de uno a otro, salvo que uno tenga la densidad. Entonces con la densidad sí, yo puedo pasar por ahí, si tengo por ciento masa en masa, pasarlo a masa en volumen. Entonces vamos a agarrar alguno de estos. Por ejemplo, el 716. Este me dice que me da la densidad del etanol, me dice que es esta, y me dice que ese etanol es 10% masa en masa. Y quiere que calculemos la molaridad. O sea, que yo lo tenga, que es 10% masa en masa, significa que tengo 10 gramos del soluto metido adentro de 100 gramos de solución. Y tengo que llevarlo todo esto a que me queden moles del soluto en 1000 mililitros o centímetros cúbicos. O sea, tengo que pasar esto que está en gramos a mililitros. Entonces, Sí, lo que vamos a hacer es, puedo hacer, o primero pasar los gramos, pasarlos a unidad de mililitros, y estos de acá, como están en gramos, lo quiero en moles, eso lo voy a pasar con la masa relativa. Entonces, para sacar, voy a sacar primero los moles, es la masa dividido la masa relativa. La masa relativa de esta va a ser 12 por 2 del carbono, más 5 del oxígeno, más 16 más 5 de hidrógeno. Está bien. 46 gramos, o sea, la masa relativa es 46 gramos el mol. Entonces tengo la masa que son esos 10 gramos dividido 46. Esto me da 0,21. Entonces, estos 10 gramos son 0,21, pero todavía los tengo. Tengo esos 0,21 mol ahora adentro de 100 gramos de solución. Entonces tengo que pasar esto que está en gramos a mililitros.
que eso lo hacemos con la densidad. La densidad es la relación entre la masa y el volumen. Entonces, yo tengo la densidad y tengo lo que vale en masa, son 100 gramos de masa. Quiero estos 100 gramos de masa pasarlos a mililitros. Entonces, la densidad es 0,984. La masa son esos 10 gramos y lo que queremos saber igual es el volumen. Entonces, para despejar el volumen, va a ser la masa dividido la densidad. O sea, este pasa para allá y este pasa dividiendo para allá. Entonces, ¿No pasa multiplicando? No, este pasa para allá multiplicando. Entonces queda 2 multiplicando y ahí este vuelve para acá dividiendo. Claro. 0,984. Bueno, esto me queda 9,84. Entonces, estos 10 gramos, ahí serían unos 10 gramos, son 100, perdón. Acá son 100. 100 gramos dividido, acá 100, dividido 0,984. Entonces esto va a quedar 101,62. Entonces, ese es el volumen al que corresponden estos 100 gramos. Es lo mismo, o sea, no cambió, sigo teniendo adentro de los 100 gramos, pero lo que tiene es que lo pasé en el mes de gramos, lo voy a expresar en mililitros. Entonces, ahora ya lo tengo en mol lo de arriba y en mililitros lo de abajo. Y ahora lo que hago es llevarlo a molaridad. La molaridad se mide en 1000. Entonces voy a decir en 101,62 mililitros tengo 0,21 mol. En 1000, para expresarlo en molaridad, ¿cuántos moles tenemos? Entonces hacemos 1000 por 0,21 dividido 101,62. Y esto me da 2,06. O sea que esta solución es 2,06 molar. O sea, tiene esta cantidad de moles en 1000. Entonces, con la densidad lo que siempre generalmente se hace es pasar las soluciones de masa a volumen o de volumen a masa. O sea, me sirven para hacer eso. Entonces, ya después sí yo puedo pasar por ahí una solución que la tenía en % masa en masa, pasar la molaridad o a masa en volumen. Ok, o sea que para sacarla, una vez que sacamos la masa tenemos un parámetro más amplio, digamos. Claro, una vez que lo pudiste pasar con la densidad, ya podés pasarlos a todos. Si vos tenés la densidad de la solución, es como que ahí sí podés moverla en pasarla a cualquiera de las concentraciones. Bien. Buenísimo. Bueno, de esto creo que solamente nos queda lo de dilución, así que de esto ahora te digo hasta dónde podés hacer. Dale. Y después el lunes, si querés, hacemos lo de la virtual y ya el martes venís a hacer todos ejercicios. Joya. Buenísimo. Dale. Bueno, Martí, ahora en un rato te subo a la clase. Dale. Listo, Nati. Gracias. Gracias. Un besito, chao, chao.